Hola, soy el doctor Alberto Paco de Estética Orofacial Paco. ¿Por qué debe realizarte al menos 2 controles quirúrgicos posterior a la exodoncia de una pieza dentaria? Cuando te realizan una exodoncia o extracción de un diente o de repente una cirugía bucal, las bacterias que tenemos en la boca pueden ingresar al torrente sanguíneo debido a los traumas que se genera en los vasos sanguíneos ubicados en el tejido conjuntivo, en el músculo o en el hueso. Al realizar la cirugía de una o varias piezas dentarias, debemos impedir la reproducción de las bacterias mediante la asepsia del campo quirúrgico tanto a nivel extraoral e intraoral mediante elementos asépticos. También debemos utilizar instrumentos quirúrgicos debidamente esterilizados, usar campos y ponchos también esterilizados, y las agujas, cartucho de anestesia y cánula de succión deben estar desinfectados con, puede ser por ejemplo alcohol yodado o yodopovidona en una recipiente que es una riñonera. Asimismo, debemos seguir los protocolos de desinfección de manos y uso también de mandilón quirúrgico y guantes estériles. Si no realizamos esta preparación previa al acto quirúrgico, podemos correr el riesgo de infectar con algunas bacterias. Por ejemplo, el Treponema denticola es una bacteria que puede infectar al tejido periodontal de otros dientes. Sobre todo existe en una enfermedad periodontal y en personas que tengan una ausencia muy deficiente de higiene bucal. Por otro lado, las bacterias más prevalentes en una osteitis alveolar, es decir, un alveolo en el cual se ha perdido el coágulo sanguíneo, entonces vamos a encontrar una prevalencia de bacterias Prevotella, Fusobacterium, Parvimonas y los Streptococcus. Entonces, eso indica pues que las bacterias van a colonizar el lecho quirúrgico, es decir, el alveolo donde se realizó la exodoncia, y que también puedan existir bacterias que se hayan diseminado a través del torrente sanguíneo. Existen 2 bacterias, el Streptococcus viridans y el Staphylococcus aureus, quienes generan una colonización a nivel de las válvulas. En el caso de la válvula mitral, básicamente está colonizado por los Streptococcus viridans y en la válvula tricúspide por los Staphylococcus aureus. Estas bacterias producen daño o deterioro de dichas válvulas. Por lo tanto, estas bacterias van a causar fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos. Por eso que se debería dar profilaxis antibiótica en toda persona que sea portador de válvula cardíaca o que haya tenido endocarditis infecciosa, recurrente, previa o tenga una recaída, o personas que tengan enfermedades congénitas del corazón. También pacientes que son recipientes de trasplante cardíaco que desarrollaron valvulopatías, pacientes inmunosuprimidos o aquellas personas que tengan enfermedades crónicas del hígado o riñón. El antibiótico profiláctico en este tipo de pacientes de elección sería en adultos la amoxicilina, 2 gramos de amoxicilina por vía oral, y en niños 50 miligramos por kilogramo de peso también de amoxicilina por vía oral. Es importante que este antibiótico profiláctico se debe dar en los pacientes citados anteriormente cuando desees realizar los siguientes tratamientos. Es decir, tú vas a retirar una sutura, ¿no? Entonces tienes que dar este antibiótico. Vas a realizar una biopsia, colocación de bandas ortodónticas, extracciones dentales, un sondaje periodontal, restauraciones gingivales o cirugía periodontal. ¿Por qué? Porque todos estos tratamientos van a generar una ruptura de los vasos sanguíneos y lógicamente estas bacterias se van a diseminar por este torrente sanguíneo y se van a alojar en las válvulas cardíacas que hemos mencionado. Esto según el Dr. Wilson y colaboradores, publicado en el año 2021. Cuando nosotros realizamos una cirugía o una exodoncia, siempre debemos tener 2 controles quirúrgicos. Al paciente se le debe citar a las 24 horas y a los 7 días. A las 24 horas debemos examinar
lo siguiente en la zona extraída. En primer lugar, si existe permanencia del hilo de sutura, porque si el hilo solo sostiene un lado de colgajo, porque el hilo debería estar uniendo el colgajo vestibular y colgajo palatino, entonces si se ha roto un extremo, deberíamos limpiar previamente y luego extraer este hilo, porque ya no tiene permanencia, no tiene razón de estar ya en la boca porque no está sujetando los dos lados del colgajo. También debemos ver la ausencia o presencia de edema en el fondo del surco, porque esto nos estaría indicando que existe un proceso inflamatorio o infeccioso con riesgo de infección y sepsis. Por otro lado, debemos ver la ausencia o permanencia del coágulo. Si el paciente presenta ausencia de coágulo con sintomatología de dolor constante y signos de encía enrojecida, alveolo seco al cabo de 24 o 48 horas, bueno, estamos ante un caso de osteoitis alveolar o también llamada alveolitis seca dolorosa. Si el coágulo sangra a partir de los 3 días sin dolor, estamos ante un caso de alveolitis granulomatosa. También debemos verificar si hay edema en la piel y estructuras subyacentes, porque en este caso estaríamos ante un caso de celulitis. Debemos verificar si hay adormecimiento en labios o lengua, porque esto nos indicaría un daño neuronal, que puede ser transitorio o permanente. Para evitar la proliferación y diseminación de las bacterias, tendremos que realizar una limpieza de la herida con gasa estéril y también con suero embebido con suero fisiológico o agua oxigenada. Hacer toques con la gasa muy suavemente para limpiar los detritus y placa microbiana alojada en el hilo de sutura. Se puede retirar la placa bacteriana también con una pinza, pero de forma muy suave. Siempre debes terminar con el lavado con suero fisiológico para antes de realizar la extracción de las suturas a los 7 días. En el segundo día solamente tenemos que limpiar. A los 7 días tenemos que retirar los hilos de sutura. Listo, empieza. Fuerte, todo, hacia atrás. Sí. Ya, para. Ya. Pero la tarde lo tengo Ya, en ahí va. serio. Más allá. Ahí. Ya, empieza a dar toques con tu cuerpo. Eso. Sí. Sí, eso. Muy bien. Ahora muestra a la cámara lo que está. Eso. Listo. Listo. Eso. El hilo no lo jales, solamente lo... Ajá, ahí por debajo del hilo ahí puedes... Ya, pero saca y límpialo con tu vasita, o sea, en tu gasa límpiale lo que estás sacando en tu vasita, límpialo. Ah, no te da la vasita. Sí. No, tienes que tener una gasa. Ajá. No hay más. Hacia palatino ahí. Ah, por el punto, ajá, por ahí. Ahí está. Muy bien. Ajá. Bien. La. Perfecto. Chévere. ¿Listo? ¿Suficiente? Para cualquier duda o consulta, puedes comunicarnos al WhatsApp 990014492. Te va a atender el doctor Carlos Alberto Paco Vilches, ubicado en la ciudad de Chiclayo, Perú.